Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, muy bien, ¿y tú? Bueno, Sara, la intención de esta entrevista es conocer mejor de los 10 años del ente inmobiliario. Así que mi intención es entrevistarte a ti como fundadora del ente inmobiliario. De uno. Como eres abogada, lo primero que quiero saber de ti es ¿por qué abogada? Cuéntame, ¿en el colegio, fue tu padre o de dónde nació ese deseo tuyo de ser abogada? Sí, efectivamente fue en el colegio. Yo cuando estaba en el colegio estaba como en la duda en 11 cuando le dicen a uno la vocación, como que va a estudiar y yo decía, no, yo voy a estudiar economía. Y una profesora que yo le tenía mucho cariño, era profesora como de ciencias sociales, historia, algo así. Un día se acercó y me dijo, Sara, ¿usted qué va a estudiar? Y yo le dije, ay, profe, yo creo que economía. Y ella me dijo, usted tiene muchas habilidades para el derecho, ¿por qué no piensa en derecho? Y ya, y yo dije, bueno, sí, listo, no de una. Y ya cuando mi mamá me dijo, bueno, ¿qué va a estudiar? Y yo no estudié entre economía y derecho. No, pero tiene que decidir. Bueno, no, derecho. Y ya estudié derecho y nunca dudé, hice la carrera. Tuve compañeros que desertaron en el primer año, en los últimos años. Yo siempre la tuve súper clara y siempre creo que tenía, que desde antes de nacer ya sabía que tenía que ser abogada. Súper. Bueno, entonces, abogada, pero el ente inmobiliario son abogados especializados en derecho inmobiliario. Entonces, en ese devenir de formarte como abogada, ¿en qué momento tú como que dijiste, a mí me gusta el derecho inmobiliario? ¿Fue desde el estudio del derecho o fue que tuviste una oportunidad en el mercado que dijiste como que, pues pucha, yo veo que no hay muchos abogados especializados en derecho inmobiliario, me voy a meter por ahí? Eh, pues de hecho, derecho inmobiliario es algo, pues es como muy atípico. Es decir, no es que sea muy atípico, sino que uno en la universidad no estudia derecho inmobiliario. El derecho inmobiliario es una pequeña porción que está dentro del derecho civil, que es una parte del derecho súper grande. En la universidad uno ni ve eso. Pero yo desde que empecé a trabajar en la universidad, casualmente daba con abogados que trabajaban para constructoras, que tenían inmobiliaria, que trabajaban con remates judiciales y entonces empecé a conocer de eso y aprender y siempre me gustó mucho. Fui empleada como hasta el 2015 y siempre trabajé hasta ahí como con abogados que tenían que ver con inmobiliario y ya cuando decidí comenzar con Lente dije pues ¿qué puedo hacer? Lo que sé hacer y lo que sé hacer es derecho inmobiliario y no quise ampliarme mucho porque entonces es un abogado que termina sabiendo de todo y de nada, entonces decidí renunciar a todo lo otro y especializarme en ese sector pequeño que es el que yo conozco. Ok, bueno, entonces ya viste que formación, derecho inmobiliario, ahora, y me acabas de contar que trabajaste en el sector relacionado con el derecho inmobiliario. Pero entonces, ¿cuándo diste ese super paso de dejar de ser uno un empleado, que uno recibe su quincena y que simplemente se va para su casa, a este ejercicio de crear una empresa donde si tú no levantas casos, no tienes procesos, no hay paga? Ese pedacito de transicionar de empleado a empresario, emprendedor, ¿cómo fue? Yo nunca quise tener empresa. De hecho, cuando era empleada, yo decía, a mí no me gusta emprender, a mí que me paguen mi sueldo y ya. Pero en la empresa donde yo estaba empecé a estar muy aburrida y me empecé a hacer cercana a uno de los clientes que tenía para ese momento la empresa en la que yo trabajaba. Cuando yo renuncié, yo le dije a él que me ayudara a conseguir trabajo de empleada en otra parte. Y él me dijo, ¿y por qué no montamos un negocio donde usted haga lo que usted sabe hacer pues, como de sacar adelante los procesos que usted maneja? Para esa época era de remates judiciales. Él me hizo la propuesta puntual para que montáramos una empresa que hiciera remates judiciales, porque él conocía mi trabajo en la empresa donde yo trabajaba. Y yo dije, pues bueno, intentémoslo, porque igual yo estaba sin trabajo para ese momento. Y él, junto con un socio que él tenía, financiaron el proyecto al inicio, el primer año. Y ya yo me metí en la película y empecé de ceros, en cosas que yo no sabía, constituir la empresa, la marca, cámara de comercio, crear una página web, darle una imagen, todo eso.
y así comenzamos. Pues no fue sin querer queriendo, yo no quería tener empresa, pero la oportunidad se me dio y yo me fui dejando llevar. Fue más así, fue más un dejarme llevar. Ok. En ese que me estás contando, ya me estás contando de formación de empresa, de todo el tema de los papeles, de la página web, pero asimismo fue conseguir los primeros casos o fue muy como pasar de ya estar trabajando a simplemente ser tú solita o hubo una dificultad ahí para vos empezar a hacer tu base de clientes. La verdad, no, que yo recuerde, no. Ya me conocían muchas personas. Ok. Entonces, y habían personas que también conocían a quien para ese momento era mi socio. Entonces, la gente empezó a llegar, yo empecé a regar. Yo creo que hay algo que a mí me ayudó mucho, me ha ayudado mucho con Lente, y es que yo en mi forma de ser soy muy social, muy sociable. Entonces la gente ya me conocía, sabía que era abogada y yo le contaba, mira, estoy haciendo esto. Además empezamos con algo muy atractivo y eran remates judiciales. Pues todo el mundo quiere comprar casa barata, precio de oportunidad. Los remates son en subastas, eso llamaba mucho la atención. Entonces yo no me tuve como que esforzar mucho porque los clientes llegaran o de dónde saco mi primer proceso, porque yo no litigaba. No era como que yo llevara procesos y litigara, no, era remates. Entonces yo me dediqué a publicar los inmuebles que salían en remate, a llenar redes sociales de inmuebles en remate, y la gente me empezó a conocer porque Sara era la que hacía remates. Entonces no fue como, la verdad no tuve como mayor dificultad con los clientes. Ya luego con el tiempo fue que le dimos toda la vuelta a Lente. Lente hoy no maneja nada de remates, pero para ese momento que iniciamos no vi como esa... Para mí la barrera de emprender y de tener empresa no fue conseguir los clientes, fueron otras cosas, las cosas que yo no sabía del mundo empresarial, pero los clientes que llegaran, fue referidos, por mucho tiempo fueron referidos. Bueno, ya que estás entrando a esa parte, ¿cómo han sido los equipos de trabajo? O sea, ¿quién ha conformado Lente durante 10 años? Obviamente has estado tú. Sí. Cuéntame si tienes socios, cuéntame si has trabajado con otras personas, cuéntame rápidamente en estos 10 años quiénes han sido el capital humano que te ha acompañado en Lente Inmobiliaria. Bueno, al principio, como te digo, eran dos socios, pero esos socios eran más que todo capitalistas. Ponían dinero, uno de ellos se involucraba un poquito más en el proceso, y para ese entonces yo conformé un equipo que era un asistente, un abogado auxiliar, una persona que era como un asesor inmobiliario, y así nos fuimos los primeros años. Yo luego estuve mucho tiempo sola, mi hermano entró a apoyarme, mi hermano trabajó conmigo, trabajó varios años en toda la parte administrativa, de comunicaciones. Me acuerdo que él fue el primero que direccionó la pauta hacia clientes extranjeros, y esa pauta hoy todavía me trae clientes extranjeros. O sea, él se metió en la película, sacó una pauta muy bien hecha, y él fue el que llegó con su rollo de los extranjeros, porque mi hermano había vivido en Estados Unidos, y él dijo, no, apuntémosle a extranjeros. A él le debo que hoy en día todavía nosotros nos enfoquemos en público extranjero, desde antes de que empezara el auge de los extranjeros en Medellín, porque hoy todo el mundo le apunta a los extranjeros. En esa época no era tan así, era por ahí 2017, 2018. Perfecto. A lo largo de eso tuve abogadas que me apoyaron, incluso comencé con una que ya es abogada, para esa época era estudiante de Derecho. Y una época, un lapsus que tuvo Lente, donde yo estuve sola porque yo tuve una crisis con mi profesión y yo dije, no voy a ser más abogada, soy mamá de los remates, no quiero esto, voy a irme de acá, voy a cerrar este chuzo, ya no quería seguir más. Y en esa época, chao empleados, chao todo el mundo, la empresa media marcha, atendiendo solo los clientes que estaban en curso. Por eso yo no cerré. A mí lo que no me dejó cerrar en su momento Lente fue que tenía clientes a los que les debía un proceso. No podía decir simplemente me voy, y entonces la gente con la que ya había adquirido una responsabilidad, ¿qué? Y esa fue la única razón por la cual no cerré, porque yo dije, cuando termine con todos y cada una de estas personas, cierro. Pero pues cuando terminé con esas personas me reconcilié con mi profesión, le di la vuelta al negocio, saqué los remates de la empresa y ya es lo que es hoy Lente, pues. O sea que lo que mantuvo a Lente vivo fue tu responsabilidad con los clientes, Sí, porque una persona cansada posiblemente diría, estoy cansado y tira todo. De alguna manera esa responsabilidad
te amarró y permitió que tú me lo dijiste, te reconciliaste con la profesión, entendiste qué era lo que no te agradaba y lo retomaste con toda. Literal. Bueno, Mi hermano también me ayudó mucho en eso porque él me decía, él era el que empujaba, el que respondía a los clientes cuando yo no respondía, el que me decía hay que hacer esto, saque esto, prográmese de esta manera. Él me ayudó en esa, hubo una época en la que éramos él y yo. Bueno, él, un asistente que le pagaba por trabajo, porque me sacara cosas, sí, por horas, y yo. Y él era el que me empujaba y yo decía, sí, no le podemos caer mal a los clientes, y eso fue lo que nos mantuvo a flote durante un periodo por ahí fue después de la pandemia 2021, 2022, que yo no quería literalmente ser más abogado. O sea, yo ya estaba buscando qué hacer en cualquier otra cosa. bueno, Sara, me encanta conocer un poquito de la historia del Lente como empresa, pero ahora quiero conocer un poquito más como de las conclusiones como abogada inmobiliaria que les puedes enseñar a las personas en estos 10 años. La primera pregunta que te hago es, ¿cuál es el caso más común en el mundo del derecho inmobiliario? O sea, ¿con qué es lo que la gente llega más comúnmente a tu escritorio a decirte, abogada, colabóreme con esto? Yo pensaría que los arriendos son una gran parte. La gente se queja mucho de la gestión de las inmobiliarias, la gente tiene muchos conflictos con los dueños de las propiedades, o los dueños de las propiedades tienen muchos conflictos con los arrendatarios, y creo que no son conflictos de fondo, creo que son puros conflictos de comunicación. Por eso nosotros nos hemos especializado mucho en resolver conflictos. Obviamente hay casos en los que uno se tiene que ir para un juzgado en un proceso de restitución o en fin, pero yo he detectado que los problemas son mayormente de comunicación. No hay comunicación entre ese propietario y ese arrendatario. Cada uno tiene su propio interés, no quieren perjudicar al otro, porque es muy raro ver una persona realmente de mala fe, como es que yo quiero hacerle el mal a mi propietario, a mi arrendatario. No, normalmente cada quien está defendiendo su propio interés y hay una mala comunicación y el otro lo interpreta como es que me quiere hacer un mal. Y así es como creo que es el caso más recurrente, las personas quejándose de las inmobiliarias o del propietario o el inquilino. Pero cuando uno entra a intervenir, se da cuenta que es un problema de comunicación, y te diría pues que por ahí el 80% de los casos los sacamos con conciliaciones, con acuerdos de transacción, con escuchar a la parte, escuchar al otro. Y uno escuchando se da cuenta que era pura comunicación y logra desenredar los negocios. Creo que es lo más recurrente. Y con las inmobiliarias, porque no hay como esa información a las personas, entonces les toca a ellos salir a buscar un abogado que les dé la información que en principio deberían obtener de la inmobiliaria. Ok, bueno, 10 años son 10 años. Tú sabes que en el mundo de las empresas cumplir 10 años es un importante hito, sobre todo aquí en Colombia. Puede decirse que el ente inmobiliario es un joven adulto ya, te puedes sentir muy orgullosa, pero la siguiente pregunta es, cuando pasan 10 años, uno empieza a tener tantos clientes y tantos casos que uno de alguna manera pues se olvida de nombres, se olvida de rostro, ¿cierto? Porque son muchas cosas que han pasado en 10 años. Pero de alguna manera uno tiene esos casos o tiene esas experiencias que lo dejaron marcado. Si tienes en tu cabeza una que nos quieras contar en estos 10 años, que tú digas como Juan, mira, yo siempre recordé, puede ser porque fue el principio, puede ser por lo que haya sido, cuéntanos una experiencia, una persona, un nombre en estos 10 años que tú digas como que yo siempre recuerdo a este cliente o a esta persona por algo. ¿Tienes alguna? Ajá, tengo muchos, Okay. tengo varios. Yo Ajá. recuerdo mucho a mis clientes o sus procesos. Si se me olvida el nombre o la cara, jamás, pero si se me olvida el nombre, me acuerdo del proceso. Del proceso. Varios. De hecho, hay unos que todavía son clientes nuestros, han pasado por todos los servicios que nosotros prestamos. Empezaron porque tenían un inmueble embargado, a punto de perderlo. Entonces, claro, como Sara es la de los remates, pues llegaron a mí como, mire, me van a rematar mi casa, ayúdeme para yo no perder mi casa. Y eran una pareja de dos viejitos
y llegaron por eso. Entonces, primero, salvémosles la casa a los viejitos, que no la pierdan. Iban para un remate, hicimos una negociación. Me acuerdo que frenamos el remate ese día, faltando por ahí 10 minutos para que abrieran la diligencia. Llegamos a la Alpujarra cuando eso, entonces había que ir al Banco Agrario a pagar en pleno centro, en Colombia, con... Yo no sé, eso es todo el centro. El centro. Y de ahí pase a la Alpujarra y frene un remate que va a comenzar en 10 minutos. Logramos frenarlo, el inmueble se salvó y ya luego vaya, recupere ese inmueble, porque ese inmueble está en manos por allá de un secuestre y el secuestre se había robado una plata de unos cánones, un montón de cosas. Bueno, recupérelo. Listo, lo recuperamos. Ay, no, y entonces ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese inmueble? Ya lo recuperamos, nosotros queremos arrendarlo. Usted no nos lo arrienda. Bueno, arriéndelo. Entonces le arrendamos el inmueble. De hecho, llevamos muchos años con ese inmueble arrendado. Yo creo que ellos llegaron casi al inicio del ente. Y entonces, bueno, entonces debía administración, entonces vaya, negocie la administración para que los viejitos no pierdan, ahora la casa es por la administración. Y con ellos ha sido muy, pues es que hemos desempeñado todos los roles, porque incluso es como facilíteles el pago, explíqueles muy bien, no, es como adoptarlos como son como los abuelitos del ente, yo creo. Súper. Bueno, Sara, en este bloque ya me contaste algunos clientes que tuvimos, me contaste cómo fue la experiencia de migrar a convertir Lente en una empresa con 10 años, pero entonces, y hablaste de que el problema más común es la falta de comunicación entre los lados. Uh-huh. Entonces, cerremos esto dándole un consejo a todas las personas que están o vendiendo un apartamento, o en busca de comprar un apartamento, o buscando un arriendo, o buscando arrendar una propiedad. O sea, ¿cuál es ese consejo legal que tú les das a todas las personas que van a meterse en esta aventura, comprar, vender, rentar, negocio? ¿Tú qué consejo le das? Que se asesoren de un profesional. Y un profesional no solo es el que le consigue la casa muy buena, porque es que aquí la gente busca no me gustó esta casa, me voy con el que me ofreció esa casa. Pero ese que te ofreció esa casa es un profesional o es un asesor que empezó ayer, o es una inmobiliaria de garaje, o voy a hacer el negocio y no conocemos ni siquiera la norma. Entonces uno no le va a pedir a la gente que se estudie la ley, porque pues no son abogados, pero que sí consigan una muy buena asesoría. Para mí la clave es que se asesoren muy bien desde el principio, porque eso va a evitar la mayor cantidad de problemas futuros, que es donde se empieza a dañar la comunicación. Y es donde creo que está la falencia de casi todas las inmobiliarias que tienen tanto volumen que ya les queda muy difícil coger el caso de cada persona de forma personal. Y entonces todos los días en un contrato pasa algo y uno tiene que estar pendiente de qué pasa en ese contrato. Entonces, si la inmobiliaria no te puede dar esa asesoría personal, entonces te toca conseguirla, o conseguir una inmobiliaria que te trate más personalizado, o conseguirte esa asesoría pues en otra parte. Para mí la clave es eso, que se informen muy bien desde el principio, que tengan un experto. Listo, Sara, me encanta. Ahora vamos a prospectar. Eso es lo mismo que mirar al futuro. Entonces, hoy Lente tiene 10 años. Después de estos 10 años, tú como fundadora, ¿cómo percibes a Lente Inmobiliario? No, es que yo apenas hace por ahí 2 o 3 años estoy viendo a Lente como una empresa. Antes era como una extensión mía. O sea, eras como tú, pero con otro nombre. Sí, ajá, literal. Y eso pues que siempre hemos tenido colaboradores, o sea, nunca he sido yo sola, siempre detrás de mí, siempre hay un equipo, el que sea, o sea, hay gente que ha perseverado, hay gente que se ha ido, pero siempre ha habido equipo. Pero yo creo que el ente se viene mostrando como una empresa por ahí hace 2 años, o un año, un medio, algo así. Entonces, ¿cómo la veo yo hacia adelante? Como una empresa, pues ya así formalizada, como una empresa independiente de Sara, funcionando sin Sara. Creo que el equipo que hay hoy en día en Lente lo permite mucho, pues porque nos diversificamos. Yo en mi mente nunca había considerado que en una empresa de abogados tenía que haber otro rol, y en este momento, por ejemplo, hay un rol de una directora financiera que le ha dado toda la dirección a la empresa, que no tenía porque yo no tengo ese conocimiento.
Entonces, abrirme a esa posibilidad ha sido fundamental. Y también tener, Lente en este momento también tiene un socio y ha estado desde el inicio, porque antes de ser, bueno, hemos pasado por 1000 roles, pues como en la vida, y también le ha dado mucha visión. Entonces, conformar un equipo y ahora sí decir somos una empresa, creo que amplía mucho la visión hacia adelante. Ahora sí es estrategia hacia adelante, ahora sí es proyectarnos cómo estar más adelante. Yo hasta hace 2 años era el día a día, era llevar el día a día, llevar los clientes en el día a día, pero sin proyección empresarial. Entonces la veo ya como más consolidada, más siguiendo la dirección planteada, ya está planteada, pero como agotando pasos hacia allá. También por fin, después de mucho que nos lo pidieron, porque por mucho tiempo me habían pedido, ¿por qué no son inmobiliaria? ¿Por qué no vende? ¿Por qué no arrienda? Si usted es abogada, ¿por qué no junta todo? A partir de este año ya lo lanzamos, este año ya es un hecho que Lente tiene inmobiliaria, pues una línea de negocio independiente, entonces también veo de aquí a adelante la consolidación de la inmobiliaria y como un referente literal de ciudad, porque no somos una inmobiliaria convencional, somos abogados realmente, es un grupo de abogados que solucionan una necesidad que hay en el mercado inmobiliario, que es más o menos lo que habíamos como hablado ahora. Ok, bueno. Te me adelantaste, pero entonces aprovechemos, te la hago otra vez y tú ya vuelves y me la respondes. Me acabas de contar cómo ves tú a Lente después de 10 años. Ahora la pregunta que le hago a la persona que me dice que está viendo a Lente como una empresa, ¿qué se viene para la empresa en el futuro, en los próximos años? Cuéntanos entonces qué es lo que se viene aquí en adelante. Bueno, pues digamos que seguir consolidando las líneas de negocio que ya tenemos, que son el tema pues de seguir asesorando gente local, pero también extranjeros. Nosotros tenemos una línea importante de asesoría a extranjeros y iniciar esta nueva línea de inmobiliaria y consolidarla hacia futuro como una inmobiliaria no convencional. Nosotros en Lente siempre hemos hecho cosas que no son convencionales. Empezamos con Lente Inmobiliario, en derecho inmobiliario no es muy convencional, un abogado dedicado solo a inmobiliario, ¿cierto? Derecho, se dedican a derecho civil y por ahí abarcan inmobiliario, urbanístico y un montón de cosas, pero solo dedicados a inmobiliario no es muy convencional. Y ahora también la inmobiliaria no es algo convencional, queremos realmente como cubrir esa necesidad del mercado de usted no está rentando con unos comerciales, usted está rentando o está vendiendo con unos abogados, que eso Correcto. tiene un plus diferente. Entonces, consolidar esa línea de negocio y seguir trabajando en las que ya tenemos pues desde hace ya varios años. Bueno, Sara, me encanta. La última pregunta es una pregunta diferente y es, cuéntame desde marketing, ya no es desde el tema de abogados, el nombre. Yo quiero que me expliques el nombre. O sea, porque yo digo Lente Inmobiliario y son abogados. Entonces, no parece tener mucha relación, pero estoy seguro que tú me vas a explicar muy bien por qué Lente Inmobiliario. Sí, de hecho también nos decían eso todo el tiempo, ¿por qué Lente Inmobiliario si son abogados? Primero, yo no quería que tuviéramos un nombre como todas las empresas de abogados, que son los nombres y los apellidos. Ajá. Entonces, Orrego y asociados, pues no Sí, quería claro. eso. Y lo otro fue que cuando yo pensé en el lente, literal, el logo del lente inició siendo una lupa. Para mí era como un observatorio, como mirar la necesidad del mercado, mirar los detalles legales del mercado inmobiliario y entrar a solucionar ahí, a cubrir esa necesidad. Entonces yo lo veía como un observatorio, por eso teníamos los remates, que era algo pues que tampoco es muy común o muy normal que todo el mundo lo esté haciendo, es un mercado muy específico. Entonces para mí era más como una lupa de ponerle zoom al mercado inmobiliario y resolver los problemas legales de ahí, así lo veía yo. Pero sí, todo el mundo lo ha confundido con una inmobiliaria, bueno, ya va a ser inmobiliaria también. Ok, Sara. Bueno, felicitaciones, me encanta escuchar la historia, la verdad no la había escuchado. Me encanta la historia de tu empresa. Te deseo otros 10, 20 y 30 años más y que crezcan mucho. Para las y otras que, generaciones. Exactamente. Tenemos Porque proyección para las otras generaciones. finalmente lo que uno quiere con una empresa es marcar una diferencia en la sociedad. Entonces espero que tu empresa siga creciendo y que marque una diferencia en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, listo, güey.